A lo largo de esta presentación nos introduciremos a los siguientes temas que son el PIB y el PIB per cápita, en donde explicaremos y analizaremos cómo cada sexenio incrementó el PIB o disminuyó y cuáles fueron sus causas, junto con mis compañeros en donde formamos parte de la Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto, PIB, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. El PIB per cápita es el indicador económico que mide la relación entre el valor de todos los bienes y servicios producidos en un territorio y su población. En esta tabla tenemos cómo ha crecido el PIB nominal en México y como se puede observar, en su mayoría se ha tenido un incremento constante llegando a su mejor punto en 1996 con un incremento del 6.8%. A lo largo de esta gráfica que va de 1981 a 2020 se puede detectar 5 crisis, en donde se observa que en 1983 con una caída del 4.4% por la crisis económica, en 1986 con una caída del 3.7% debido a la caída del precio del petróleo, en 1995 con una caída del 6.3% debido a la caída del peso mexicano, en el 2009 con una caída del 5.3% por la crisis económica mundial y más recientemente debido a la pandemia mundial de COVID-19 con una caída del 8.3% en el PIB nominal. En cuanto al PIB per cápita, como se puede observar en la gráfica, México tuvo un excelente crecimiento de 1955 a 1975, que durante 20 años fue un crecimiento constante y a partir de ahí ha existido demasiado cambio en cuanto al PIB per cápita, teniendo 9 devaluaciones de las cuales se hablarán de 2 de las más recientes sucedidas en el 2009 con Felipe Calderón y en el 2016 con Enrique Peña Nieto. Sexenio de Felipe Calderón se refiere al periodo presidencial de 6 años, durante el cual Felipe Calderón fue presidente de México. Su mandato comenzó el 1 de diciembre del 2006 y terminó el 30 de noviembre del 2012. Comenzando con la inflación de México, experimentó ciertas volatilidades influenciadas por factores como la crisis financiera global de 2008 y el aumento en los precios de los alimentos y la energía. Durante el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, la inflación en México tuvo una variabilidad considerable. En términos generales, la tasa de inflación promedio anual osciló entre el 3 y el 5%, aunque hubo años específicos donde la inflación alcanzó niveles más altos debido a factores como la crisis financiera global de 2008. Por ejemplo, en 2008 la inflación alcanzó su punto máximo en más de una década, superando el 6%. Sin embargo, en años posteriores la inflación mantuvo en niveles más moderados, en gran parte gracias a las políticas implementadas por el Banco de México y para poder controlarla. Durante la pobreza, el sexenio de Felipe Calderón en México mostró variaciones. En general hubo un ligero descenso en los primeros años de su mandato, pero luego se estabilizó o incluso aumentó hacia el final de su administración debido a factores económicos sociales, como la crisis financiera mundial de 2008, la persistencia de la desigualdad estructural en el país. La tasa de interés durante el sexenio de Felipe Calderón en México experimentó variaciones significativas debido a factores económicos, tanto internos como externos. En general, la tasa de interés referencia en México durante este periodo se mantuvo en un rango relativamente estable, con algunos ajustes en respuesta a las condiciones económicas. En el sexenio de Felipe Calderón, que fue del 2006 al 2012, la tasa de desempleo del país fue mixta. El desempleo en México era relativamente bajo cuando asumió el cargo, pero aumentó en los primeros años de su administración debido a la crisis financiera global que comenzó en 2008. La economía global enfrentó dificultades y México no resultó inmune, lo que resultó en un aumento de desempleo y una baja utilización de la mano de obra. Depreciación de la moneda. Uno de los factores que provocaron la depreciación del peso durante este periodo incluyen la crisis financiera global. Otro punto es la dependencia del petróleo. La producción de petróleo en México disminuyó y los precios internacionales del petróleo cayeron. La inestabilidad política y económica, ya que México enfrentó problemas internos de seguridad, de la política monetaria y fiscal, ya que las decisiones relacionadas con tasas de interés, políticas de gasto público y medidas para superar la crisis financiera global afectaron la moneda mexicana. En términos de producción de petróleo, México enfrentó una disminución gradual de la producción durante este periodo. Además, el foco principal está en la modernización del sector energético y la apertura gradual a la inversión privada. Durante la administración de Calderón, la producción de petróleo de México disminuyó gradualmente, principalmente debido al agotamiento de los campos petroleros existentes y a la inversión insuficiente de la exploración y el desarrollo de nuevos campos petroleros. Otro factor que influyó mucho en esto fue la exportación de petróleo, ya que a pesar de la disminución de la producción, México siguió siendo un importante exportador de petróleo durante la administración de Calderón. Sin embargo, las exportaciones de petróleo se han visto afectadas por la caída de producción y los cambios de precios internacionales del petróleo. El expresidente Enrique Peña Nieto fue presidente en el sexenio de 2012 a 2018 por el Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, y fue un presidente bastante controversial, marcado por muchos escándalos económicos y sociales. Cabe destacar que según el sitio web México Mágico, coloca al presidente Enrique Peña Nieto en el puesto 11 entre los mejores presidentes a nivel global y en el puesto 7 en cuanto a desarrollo económico, teniendo un crecimiento del PIB del 2.5% anual, que es uno de los mejores crecimientos que ha tenido México en los últimos años, superando a los sexenios anteriores. A pesar de esto, se esperaba que con las reformas estructurales implementadas por el expresidente, el crecimiento hubiese sido del 5%. A pesar del buen crecimiento económico de este sexenio, el PIB per cápita fue muy deficiente, teniendo un crecimiento de tan solo 1.3%. Esto indica que aunque existió un buen crecimiento económico, el beneficio no se distribuyó ante la población equitativamente.
Esto contando que en el 2016 sufrió una caída significativa en el PIB per cápita, que se estima en $8.537 por persona según la población. Esto comparándolo que en el 2007 el PIB per cápita era de $11.955, teniendo que en este sexenio uno de los peores crecimientos del PIB per cápita. Los datos más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde se ha destacado una inflación acumulada del 27.9%, un hito significativo, marcando el nivel más bajo en los últimos 8 sexenios según los informes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI. En el año 2014 el peso mexicano se vio afectado por diversos factores internos, la creciente tensión debido al aumento de la violencia y la reacción contra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, la caída en los precios internacionales del petróleo West Texas Intermediate, iniciada en octubre, exacerbó la situación al fortalecer el dólar a nivel global. Saltándonos al año 2015 presenciamos un cambio notable con la inflación más baja en casi medio siglo, cerrando el año con una tasa del 2.13%. Sin embargo, como suele ocurrir en economía, las cosas tomaron un giro distinto en 2017. La tendencia se revirtió abruptamente cerrando el año con una inflación del 6.77%, alcanzando su nivel más alto en los últimos 17 años. Avanzando hacia el final del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, recibimos datos alentadores sobre la tasa de desocupación. Durante noviembre, el último mes de su mandato, la tasa se ubicó en un 3.3%, una disminución notable en comparación con el 5% con el que inició su gobierno, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En cuanto a pobreza, Enrique Peña Nieto logró reducir significativamente la pobreza, recibiendo con 2.3 millones de personas desempleadas y dejando su sexenio con 1.7 millones de desempleados. Y como se puede observar en la gráfica, recibió a México con 53.8 millones de personas en situación de pobreza y entregó con 53.4 millones, con una reducción aproximada de 400.000 personas. Al igual que recibió México con 11.5 millones de personas en pobreza extrema, entregó con 9.3 millones, con una ligera disminución de 2.2 millones de personas en situación de pobreza extrema. En cuanto al precio de la gasolina, según datos de la Profeco, indican que en el sexenio de Enrique Peña Nieto registró el mayor incremento en el precio de los combustibles, con un aumento del 42.8%, recibiéndolo con un precio aproximado de 17 pesos por litro y dejándolo con un precio de 23.57 pesos por litro. Esto debido al muy conocido gasolinazo, ocurrido en el 2017, donde el precio de la gasolina se disparó. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la pobreza tiene el siguiente ranking. La gente con pobreza en México se reduce a un 16% según el Coneval. En el 2022, el 36.3% de personas son pobres. La inflación, la depreciación de diversas monedas y la crisis han afectado la prosperidad compartida y han creado un panorama sobrio para miles y millones de personas en todo el mundo. Para mejorar la asignación del capital mundial, promover la estabilidad monetaria y reactivar el incremento de los ingresos medianos sería la opción. En cuanto a la depreciación de la moneda, en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el peso cotizaba en 20.36, ahora, 3 años después, la moneda se encuentra en 21.67. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como presidente, su tasa de interés ha tenido cambios significativos. Al principio de su mandato, en el 2018, su tasa de interés llegó hasta los 7.25%, por lo que el Banco de México aumentó su tasa de interés para contener la inflación y evitar la pérdida de la moneda en México. Sin embargo, a partir del 2019, gracias a la pandemia, este disminuyó a 7.0%, manteniéndose en niveles muy bajos debido a la pandemia. En 2022 se logró aumentar a 7.75% y actualmente a finales de 2023 se aumentó a 11.25%. Mientras tanto, la tasa de desempleo en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador fue de 3.7%, teniendo un aumento considerable debido a la pandemia en el 2020, aumentando 4.8% y disminuyendo al 3.9% en el 2021 y 2020. Y en el 2023 se registró la tasa de desempleo más baja del sexenio, llegando así a 2.6% en diciembre. Por otro lado, la industria petrolera mexicana ha tenido que enfrentar desafíos como la disminución del petróleo o los problemas con refinerías y las políticas energéticas hacia Pemex y la CFE. Siendo así que en el 2019 aumentó un 1.701% y en el 2020, debido a la pandemia, tuvo una reducción, alcanzando así los 1.705%, siendo los puntos más altos en el 2023 y 2024, siendo los puntos más altos en el 2023 con 1.950 barriles diarios y en el 2024 con 2.001 barriles diarios, destacando así como en el sexenio de AMLO aumentó mucho su producción petrolera.